inteligencia colectiva. Y realmente para que esto ocurra, pues ha pasado una serie de cosas. Por ejemplo, no ha habido una hormiga más inteligente que otras, una hormiga ingeniero o algo así que construya el puente, sino es algo que no ha habido ningún líder y, sin embargo, las hormigas, como ya les decía, ante una adversidad concreta, han reaccionado de esa forma inteligente. Es verdad que el fin de la inteligencia siempre es la colonia, es colectiva y no la hormiga. Y además también para que se pueda dar esta cooperación, para que se pueda dar esta acción de inteligencia colectiva, pues evidentemente ha tenido que haber cooperación. Bueno, pues creo que quizá este es un ejemplo que ya nos empieza a definir un poco los elementos de la inteligencia colectiva. Mirad, aquí hay una cosa clara y es que las hormigas tienen 250.000 neuronas y los seres humanos tenemos 86.000 millones, es decir, tenemos muchas más neuronas, tenemos más capacidad, somos evidentemente mucho más inteligentes que las hormigas. Entonces, si esto es así, si tenemos muchas más neuronas que las hormigas y además en nuestras aulas el alumnado, el profesorado y la infraestructura del aula suele tener pues conexión a internet, solemos tener celulares y portátiles. Si es así, pues ¿por qué no se aplica esa inteligencia colectiva? ¿Por qué no el conjunto de alumnos y profesorado que compone una asignatura presentan una inteligencia colectiva? Y esto es un poco uno de los planteamientos que nos hicimos en nuestro laboratorio y ver de alguna forma si conseguíamos gestionar esa inteligencia colectiva. Y cuando digo gestionar, me refiero a que el alumnado supiese que hay esa inteligencia, supiese que colaborando entre todos podríamos ser como una especie de hormiguero que ante una situación concreta pues pudiéramos resolverla de una forma con menos esfuerzo, evidentemente, que si la intentáramos resolver de forma individual. Bueno, pues este, como les decía, es un poco el planteamiento de la charla. Vamos a reflexionar un poquito. Para que exista esa inteligencia colectiva, básicamente partiría de una situación, por ejemplo, donde hay una persona que quiere o intenta resolver un problema y la idea sería cómo aprovechar esa inteligencia colectiva para que esta persona pudiera resolver ese problema. Para que esto pueda darse, evidentemente, previamente, tiene que haber una producción de conocimiento por parte del alumnado, es decir, que si queremos de alguna forma resolver esa situación, el alumnado previamente tiene que haber creado ese conocimiento. Y para que el alumnado cree conocimiento, tendríamos que seguir una metodología participativa y activa. Dicho de otra forma, para que pueda haber inteligencia colectiva, primeramente tenemos que tener una metodología activa donde el alumnado esté participativo, comprometido con el aprendizaje y que además sea capaz de explicitar o de producir un conocimiento concreto para después poder gestionarlo. Así pues, aunque la inteligencia colectiva estaría por esta zona de aquí, es decir, tratando de gestionar ese conocimiento, como ven previamente tenemos que conseguir unas situaciones que básicamente se encuentran dentro de las metodologías activas. Dicho esto, pues visto intuitivamente de qué se compone la inteligencia colectiva o al menos los procesos que tiene que haber para que ésta exista, vamos a ver un modelo concreto. Este modelo se llama RT-Ciclo y lo que pretende es hacer lo siguiente. El primero, dentro del alumnado, provocar una reflexión en el mismo para que haya una acción y esa acción genere unas evidencias. Esas evidencias pueden ser bien de forma cooperativa o bien de forma individual. Pues, por ejemplo, puede ser, en este caso, explicar una lección normal, pero fruto de esa lección, procurar que el alumnado haga, por ejemplo, un microtrabajo. Otra acción puede ser que el alumnado, en un momento determinado, pues, por ejemplo, exprese una duda que no ha entendido y otro alumnado la conteste o nosotros mismos la conteste. Lo que quiero decir es que aquí debe haber una serie de evidencias de esta acción reflexiva. También, a partir de estas evidencias, tendremos que producir un feedback que puede ser positivo o negativo y ese feedback
bueno para el alumnado, pero bueno para el profesorado. Imagínense que en una determinada clase haya muchas dudas. Bueno, pues esas dudas, cuando las contestes, eso sería feedback negativo, es decir, a partir de una duda yo le contesto al alumnado y le resuelvo las dudas, pero también al profesor le sirve para saber, para chequear cómo el alumnado ha entendido pues, los conceptos que estoy explicando. Y finalmente, a partir de estas acciones se crea un conocimiento, que también puede ser del alumnado o puede ser del profesorado. Pues, por ejemplo, el profesorado puede hacer un resumen de las dudas de clase, o el alumnado puede hacer una lección aprendida diciendo, oye, yo tenía esta duda y al fin lo entendí porque lo que fallaba era esto de aquí. Bueno, pues este ciclo es un ciclo que es típico de las metodologías activas. Lo único que se añade, bueno, ya conocen modelos de acción-reflexión, modelos de pedagogía constructivista, pero lo único que se añade es, se hace mucho énfasis en que se genere una evidencia y identificando la evidencia y el feedback se produce ese conocimiento. De todas formas, después en el estudio de caso veremos ya concretamente en qué se traduce todo esto. Bueno, pues la gestión de todo este proceso, es decir, de las evidencias, del feedback, de lo que ha provocado reflexión y de la creación de conocimiento, la gestión de todo esto es lo que nosotros denominamos inteligencia colectiva, que lo vamos a hacer apoyados por las tecnologías, por las TIC, porque si no sería bastante complicado de una forma manual, por decirlo de alguna forma, ser capaces de gestionar todo esto. Bueno, pues realmente es imposible que haya inteligencia colectiva si, por ejemplo, los participantes en la misma no generan recursos de información. Es decir, si solo los genera el profesorado o unos cuantos alumnos, no puede haber inteligencia colectiva. Estamos hablando de que tenemos que ser capaces de gestionar los conocimientos que han adquirido de forma individual o cooperativa el alumnado. Imagínense que hay información compartida, pero si el alumno no la lee, es decir, si esa información que van metiendo los alumnos no se leen, pues tampoco va a haber inteligencia colectiva. Por ejemplo, si la información que se comparte no es útil para la comunidad, no se percibe como útil, aunque la lean, tampoco hay inteligencia colectiva. Y finalmente, hay muchos casos que mueren de éxito. Imagínense que la red se empieza a llenar de contenidos, una red social, imagínense que tienen pues, cualquiera de ellas, y que todos los alumnos empiezan a generar muchos contenidos. Bueno, pues llega un momento que eso ha crecido tanto que es bastante complicado encontrar un contenido. Se tardaría mucho en encontrar el contenido más útil. Nos pasa lo mismo en Internet. Cuando hacemos una búsqueda, nos salen millones de direcciones donde se trata el tema que he puesto como término de búsqueda. ¿Qué hacemos? Pues solemos mirar la primera página o las 10 primeras o las 20 primeras o 2 o 3 páginas, pero más allá de eso no solemos mirar. Eso mismo puede ocurrir en una red social que tenga éxito. Imagínense que tiene mucho éxito el alumnado para, digamos, obtener un recurso, un feedback o lo que sea, pues lo más seguro es que acuda antes a otro compañero o al profesorado que intentar navegar en ese sistema en el cual le va a ser difícil encontrar lo que quiere. Bueno, pues